Hello. ¿Qué tal? Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Como dijo el gran actor estadounidense Jeff Bridges, por mucho que hagas el papel de rey, si la gente no te trata como a un miembro de la realeza, entonces ni eres rey ni eres nada. Así pues, mientras los políticos como Obama sigan inclinándose ante Su Alteza Real, el petróleo saudita, solo nos esperarán tiempos de escoria, cuando lo deseable sería que ningún ser humano tuviera que inclinarse ante los príncipes sauditas. Damos paso a la princesa Stacy. Escoria real. Las familias de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre indignadas ante el chantaje de 750.000 millones de dólares por parte de Arabia Saudita. Vaya, un chantaje por parte de los sauditas. Sí, actualmente se está tramitando en el Congreso de Estados Unidos una propuesta de ley impulsada por ambos partidos que pretende ayudar a las familias de las 3.000 víctimas que murieron en los atentados del 11 de septiembre a demandar a Arabia Saudita, puesto que a día de hoy demandar a un país es ilegal en Estados Unidos. La propuesta de ley del Senado pretende dejar claro que la inmunidad que confiere la ley a los países extranjeros no debería resultar de aplicación en aquellos casos en los que se descubra la culpabilidad de una nación en la muerte de ciudadanos de Estados Unidos como consecuencia de atentados terroristas cometidos en suelo estadounidense. Si el proyecto saliera adelante, previa ratificación de ambas cámaras y del presidente, dejaría vía libre para demandar e investigar al gobierno saudita por su posible relación con los atentados del 11 de septiembre. Hay un informe de 28 páginas sobre los atentados cuyo contenido sigue permaneciendo en secreto, pero del que se sabe que demuestra la participación de algunos miembros del gobierno y de la familia real saudita en la masacre. ¿Qué pasa? ¿Que Arabia Saudita no quiere limpiar su nombre? Esto forma parte de la investigación de los acontecimientos que rodearon a los atentados del 11 de septiembre y en los que la familia real saudita tuvo una participación directa. Me recuerda a cuando Tony Blair, por aquel entonces primer ministro del Reino Unido, se reunió en el 10 de Downing Street con el príncipe Bandar, cuyo fondo de reptiles iba a ser investigado por la Oficina Británica contra el Fraude junto a British Aerospace. Si recuerdas, el príncipe le dijo a Blair que si efectivamente el Reino Unido iniciaba la investigación, no podía garantizarle que no fueran a repetirse los atentados del 7 de julio que se produjeron en Londres. O sea, que utilizó el terrorismo para amenazar a un primer ministro en el cargo y Blair decidió dar un paso atrás y ceder. En este caso, Obama está presionando mucho para impedir que el proyecto de ley prospere. Supongo que a Barack Obama le habrá pasado lo mismo que a Tony Blair, que el rey de Arabia Saudita lo habrá amenazado. Sí que lo ha amenazado, sí. Vamos a ver con qué. El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al-Jubeir, transmitió personalmente el mensaje del reino con motivo de un viaje a Washington que hizo el mes pasado, informando a los legisladores de que Arabia Saudita se vería obligada a vender hasta 750.000 millones de dólares en bonos del Tesoro y otros activos estadounidenses antes de que los tribunales estadounidenses pudieran incautarlos. Mira, tras los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos fue a la guerra con Irak y con Afganistán cuando los altos mandos del ejército, que son los que autorizan la financiación de estos conflictos, conocían perfectamente el contenido de las 28 páginas de este informe secreto y sabían que quien estuvo detrás del 11 de septiembre no fue Irak, Afganistán, Libia, Siria o Irán, sino Arabia Saudita. A pesar de lo cual, como el contenido de esas 28 hojas no se hace público, los medios siguen culpando a esos países. Y ahora encima amenazan con vender 750.000 millones en bonos del Tesoro. Por cierto, con el resto de países, como el Reino Unido, Alemania, Francia o Japón, el Tesoro estadounidense hace públicos los bonos y activos estadounidenses que tienen en su poder. En cambio, Arabia Saudita es una excepción. Nadie sabe cuántos bonos del Tesoro estadounidense posee. O sea que la familia real de Arabia Saudita ha amenazado con destruir Estados Unidos vendiendo casi $1 billón en títulos financieros, igual que el príncipe Bandar ya amenazó a Tony Blair cuando era primer ministro con un atentado terrorista, algo que sabemos todos. En efecto. Por tanto, si Barack Obama se muestra condescendiente, la pregunta que cabe hacerse es, ¿con qué lo han amenazado a él? A lo mejor con decapitarlo, porque eso es por lo que se conoce a Arabia Saudita, por decapitar gente. Es el símbolo del país, igual que el queso es el símbolo de Francia. Es su identidad.
Eso es a lo que se dedican, a decir a la gente, o nos da su dinero o lo decapitamos. Es un modus vivendi. Por cierto, Arabia Saudita es el país que más armas compra a Estados Unidos. Seguramente ahora digan que no van a comprar más, pero Estados Unidos también tiene la potestad de cerrar el grifo si lo considera oportuno. Bien, vamos a hablar de nuestra siguiente noticia, que pone de manifiesto que esa amenaza por parte de Arabia Saudita de vender 750.000 millones en bonos del Tesoro estadounidense en un mundo como el actual, dominado por los intereses negativos y la flexibilización cuantitativa, es una burla, un escarnio. La idea es tan disparatada que ya nadie va a tratarles como una familia real. Los reyes ya no son tales. ¿Qué pasa, que no van a quedar reyes en el mundo? La familia real de Arabia Saudita ha sido el eje de este mundo posterior a los acuerdos de Bretton Woods y a la norma del oro con el nacimiento del petrodólar, que ha sido el pilar básico de su poder. Pues bien, vamos a ver qué pasa en un mundo en el que a la gente le da igual el dinero fiat y toda la flexibilización cuantitativa que se está llevando a cabo. ¿Cómo desaparecen 315.000 millones de petrodólares? Según datos recogidos para Bloomberg, los 18 países que se reunieron el pasado domingo en Doha para estudiar la posibilidad de recortar la producción han gastado 315.000 millones de dólares de sus reservas en los mercados de divisas, en torno al 20% del total desde que el precio del petróleo empezara a caer en noviembre del 2014. En los últimos 3 meses del 2015, las reservas disminuyeron en casi 54.000 millones, lo que constituye la mayor bajada trimestral desde el inicio de la crisis. Es decir, que en el 4 trimestre del 2015 las reservas disminuyeron en 54.000 millones, 38.000 de los cuales correspondieron a Arabia Saudita, que ha vendido 138.000 millones en total. Aquí vemos un gráfico que representa las caídas de las reservas en el mercado de divisas que han experimentado algunos de los países productores. La lista está encabezada por Arabia Saudita con, como digo, 138.000 millones y la tendencia sigue acelerándose. El segundo lugar lo ocupa Rusia, que tuvo que vender gran parte de sus petrodólares hasta que decidió aprobar la libre fluctuación del rublo. Eso sí, lo interesante de todas esas ventas es que, según Bloomberg, no han tenido influencia alguna. La venta de petrodólares tiene consecuencias más allá de los países productores, al afectar a gestoras de fondos internacionales como Aberdeen Asset Management y a los mercados de divisas mundiales. Tradicionalmente, las naciones petroleras siempre han tenido depositadas sus reservas en bonos del Tesoro estadounidense y otros títulos líquidos, pero el impacto en los mercados crediticios se ha visto anulado por la política de compra de deuda que siguen los bancos centrales. O sea que, por mucho que amenacen con vender todos esos bonos, hasta por valor de 750.000 millones, como los bancos centrales, como el BCE, la Reserva Federal o el Banco de Japón, y las gestoras de activos y compañías de seguros están comprando bonos como locos, la amenaza no tiene mucho sentido que digamos, dado que las gestoras de fondos y las compañías de seguros de vida están ansiosas por comprarlos. Así que esa amenaza al final resulta ser precisamente lo que la economía necesita. Todo el mundo dice que los delitos bancarios son delitos sin víctimas. Y que lo mismo ocurre con la manipulación de las tasas de interés por parte de los bancos centrales. Pues bien, aquí tenemos una guerra desatada por Arabia Saudita, que ahora se atribuye el mérito de los atentados del 11 de septiembre, del 7 de julio en Londres, así como de haber amenazado a Tony Blair y a Barack Obama mientras estaban en el poder. Y en cambio la gente sigue diciendo que no hay víctimas y que las cosas van estupendamente porque los zapatos que se han comprado y que han sido fabricados por esclavos en algún país perdido de por ahí, cada vez son más baratos. ¿Cómo puede ser malo algo así? Si hay posibilidad de conseguir un trabajo de por medio, a los estadounidenses les da igual. Pero yo creo que... Yo no creo que a los estadounidenses les preocupe el trabajo. Créditos baratos, sí. Solo comprar a precios baratos, comida barata, crédito barato. Aunque los salarios permanecen congelados, la calidad de vida en Estados Unidos no deja de subir porque cada vez se importan más bienes fabricados por esclavos. En este mundo alimentado por la deuda, curiosamente, no solo no entendemos el oro, sino que ahora el petróleo también ha perdido todo su valor. Así pues, la escoria real, que es como llama el Daily News a la familia real, está seriamente amenazada, como hemos contado ya alguna vez. Por cierto, el otro gran comprador de bonos del Tesoro estadounidense ha sido China. ¿Es Arabia Saudita una amenaza existencial para la economía mundial? Pues claro que sí. Bueno, parece que ya no. ¿Ah, no? ¿Qué pasa si esos 750.000 millones de dólares se evaporan del balance general de la Reserva Federal? Nada, porque ya tienen 16 billones. Así que perder 750.000 millones no es ningún problema, a la gente le da igual. Todo se ha vuelto abstracto y la deuda ya parece dar igual. Si quieren pueden añadir otros 35 billones o incluso 70 si les apetece. Así es como funciona la propaganda. Según los medios dominantes del Reino Unido, los sauditas son unos pequeños hombrecillos que vienen en verano huyendo del calor del Medio Oriente para instalarse en hoteles de postín. Pero el malo es Irán.
Como digo, Arabia Saudita ha amenazado con vender esos 750.000 millones en bonos para evitar que los incauten, cosa que debería hacer Estados Unidos sin previo aviso. Así el problema estaría resuelto. Opinión: a la gran hoguera de deuda china solo le hace falta una chispa para convertirse en un infierno. ¿Préstamos Ponzi? En China, el 45% de la deuda nueva que emiten las empresas se utiliza para pagar las deudas ya existentes. Macquarie Research ha descubierto que el 23% de los bonos emitidos corresponde a empresas que no generan los ingresos suficientes para cubrir el pago de los intereses. Otro informe ha revelado que el 45% de la deuda nueva que emiten las empresas se utiliza para pagar las deudas ya existentes. En una economía desarrollada, tener unos préstamos Ponzi de tal magnitud provocaría una cascada de quiebras a gran escala, un aumento de desempleo y enormes pérdidas para inversores y prestamistas. Aquí tenemos los dos ejes principales de la economía globalizada de los últimos 10, 15 o 20 años. Por un lado, China y sus productos baratos. Bueno, y no solo China, también otros países que se dedican a la exportación y a la compra de activos. Y por el otro, Arabia Saudita, que también se ha dedicado a la compra de activos, así como al blanqueo del dinero procedente del petróleo a través de los bonos de tesoro estadounidense. O sea que por un lado tenemos la economía de China, colmada de deuda, y por el otro esta escoria de familia real saudita. Esta gente ha amenazado con soltar una bomba de deuda de $1 billón sobre Estados Unidos que exterminaría al país sin que los medios dominantes, o al menos los británicos, se hagan eco de ello. Mientras que si un barco de Estados Unidos o de la OTAN se aproxima a territorio ruso y un avión ruso sobrevuela la zona para ver qué está pasando, los medios dominantes lo consideran una amenaza existencial. Pero no se olviden ustedes, su terrateniente, su Dios, quiere que acaben todos como las víctimas de los atentados del 7 de julio. China aún no ha saltado por los aires, aunque según los datos debería haberlo hecho ya. El estallido aún no se ha producido porque la deuda total china se ha expandido a un ritmo cada vez mayor, pasando del 250% del PBI en el 2014 al 300% en el 2015 y estableciendo un nuevo récord mensual en enero con un incremento de en torno al 5% del PBI. O sea que entre China y la escoria real de Arabia Saudita estoy convencida de que nos espera el infierno más crudo. No, no te pongas a cantar. Es el baile del infierno. Vamos todos a bailar. Vuelven los 70 con su inflación, su aumento del precio del oro hasta los $50.000 la onza y con Donna Summers ocupando de nuevo el número 1 en las listas de éxitos. No se pierda la segunda parte, tenemos mucha más música disco. Quémate, nena, quémate. Está disco infierno. Quématelo todo. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de volver a hablar con el periodista independiente Steve Topol. Pueden encontrarlo en Twitter con el nombre de Mr. Topol. Les recomiendo que lo sigan. Steve, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Gracias por invitarme. Muy bien. El Reino Unido ha entrado en una nueva era, la posterior a los papeles de Panamá. Todo el mundo está ansioso por conocer los últimos acontecimientos. ¿Stacey? El otro día dijo usted que vivimos en una corporocracia y contábamos que empresas como Uber y Airbnb están acabando con los servicios de taxi y establecimientos hoteleros que sí que pagan sus impuestos en el país en el que realizan la actividad y que por culpa de los impuestos que Uber y Airbnb dejan de pagarle al Estado, se ven obligados a pagar incluso más. Las desigualdades son cada vez más patentes y el crecimiento se desacelera. El FMI ya ha advertido de que el crecimiento de la economía lleva demasiado tiempo siendo demasiado bajo, por lo que acabará por desplomarse. ¿En qué lugar quedamos nosotros en este mundo de corporocracia provocada por la globalización? Porque la globalización bien podría habernos traído algo distinto. Y sin embargo, ¿qué posición ocupamos y qué nos espera para el futuro? Lo primero que me gustaría decir es que hay mucha confusión en torno al significado de la palabra corpocracia. De hecho, no sé qué piensan ustedes, pero a mí me parece que muchos la emplean sin que tenga demasiado que ver con las estructuras económicas, políticas y sociales en las que vivimos, del mismo modo en que el concepto capitalismo tampoco tiene mucho que ver con la realidad actual. Como explica Naomi Klein en La doctrina del shock, la transferencia en masa de activos públicos al sector privado ha provocado el estallido de la deuda, tanto pública
pública como privada, así como la erosión del estado del bienestar. Y todo ello se ha visto acompañado de un incremento del estado de vigilancia para tratar de enmascarar el hecho de que las desigualdades estén aumentando hasta límites desproporcionados. Eso es básicamente el mundo en el que vivimos. Deuda en masa, vigilancia en masa. Sí. El libro es del 2007 y ahora nos encontramos ya en ese punto. En relación con su pregunta de qué se puede hacer al respecto, creo que nos encontramos en medio de una lucha enconada en la que es muy fácil distraerse con pequeñas cosas, como los problemas fiscales de los ministros. Ese es un pequeño problema dentro del gran problema, que es la propia corpocracia. Recientemente se ha sabido que los servicios de inteligencia británicos espiaban los correos electrónicos y las conversaciones de la gente en busca de infracciones de la ley sobre derechos de autor. Sin que nadie se lo pidiera, contactaron con el dueño de los derechos de Harry Potter porque creían que alguien había enviado una copia del libro por correo electrónico, dentro de los miles de millones de correos que se envían cada día. Así que contactaron con el dueño de los derechos, aunque al final resultó que la copia era falsa, por lo que no se infringió ninguna ley. Es algo muy llamativo. Ahí es donde va a parar el dinero de nuestros impuestos, a perseguir denodadamente a aquellos que puedan haber hecho una copia ilegal de Harry Potter. Es una forma de feudalismo intelectual y digital. Las leyes en materia de propiedad intelectual se han extendido a perpetuidad y los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses espían a los ciudadanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si consideran que la persona en cuestión está infringiendo una ley en materia de derechos de autor, le ponen una multa. Y hay gente que para pagar esa multa tiene que endeudarse. La gente nace endeudada, crece endeudada y muere endeudada. Es lo mismo que pasaba hace varios siglos durante el feudalismo. Para algo debería haber servido la Ilustración, ¿no? Cuéntanos, Steve. Sí, hemos vuelto a la era del oscurantismo. A los tiempos oscuros. Efectivamente, es igual que el feudalismo, solo que en la era digital. Un feudalismo digital. Sí. Pero no parece que haya mucha oposición. La gente parece más interesada en ver a Mary Berry preparando pastelitos o a Monty Don plantando unos champiñones en el jardín para curar a su gato. De eso es de lo que habla la gente, sin darse cuenta de que hemos vuelto a la época del feudalismo. Ese es el problema de la generación de Gran Hermano y Tienes Talento, que la gente no se da cuenta de las cosas. Cuando yo era pequeño en Times Square, en Nueva York, había una máquina con un pollo que bailaba. Metías una moneda de 25 centavos y veías cómo torturaban al pollo. Pues bien, programas como Tienes Talento son el pollo bailarín del siglo XXI. Enciendes la televisión y salen todos esos idiotas bailando mientras los miembros del jurado se pasan el día en su yate dando vueltas por Panamá y por otros paraísos fiscales. Sí. Orinándose en las mandíbulas abiertas de los británicos y burlándose de ellos, diciéndoles: ¡Bravo! ¡Muy bien hecho! Pues en esas estamos, ¿verdad? Los de arriba ejercen un dominio absoluto sobre los de abajo. Eso es lo que más cuesta hacerle entender a la gente. Es casi como una plaga que afecta a toda la sociedad. Una especie de pústula que lo infecta literalmente todo. Déjeme que le pregunte por los papeles de Panamá. Me interesa que hablemos también de la corporocracia y de lo que nos revelan los papeles sobre ella, pero también quisiera hablar de la persecución o supuesta persecución que han iniciado los gobiernos contra Mossack Fonseca, con registros y todo. De hecho, van a reunirse en París para diseñar una estrategia. Sin embargo, Wikileaks ya demostró que Mossack Fonseca operaba en paraísos fiscales, porque no había ni un solo banco que quisiera hacer negocios con ellos. Y también sabemos que hay pequeñas y medianas empresas de Argentina y de Chipre que, como resultado de su actividad, tenían más de 100.000 euros en el banco y cuyo dinero ha sido incautado. Me refiero al caso de Chipre. ¿Cómo podemos proteger nuestros activos en este mundo de recapitalizaciones internas que tenemos? No sé qué pasará con las élites una vez hayan desplumado a los ciudadanos de a pie, pero estoy convencida de que los nanobots y satélites que se están enviando al espacio tendrán sus propios paraísos fiscales, de modo que las élites ya no tendrán que trasladar su dinero a otro continente, sino que podrán hacerlo directamente al espacio. Así no tendrán que pagar impuestos y podrán domiciliar las leyes sobre derechos
derechos de autor allí. Ya que hablamos de derechos de autor, hay leyes que protegen esos derechos en el universo conocido. Pues bien, ahora hay abierta una polémica porque quieren cambiar la redacción de la frase para que abarque tanto el universo conocido como el desconocido. Sí. Así se aseguran poder aplicar estas leyes en caso de descubrirse un universo paralelo, en el que Harry Potter también estaría sujeto a derechos de autor. Seguramente las que acaben pagando el pato del escándalo de los papeles de Panamá sean las pequeñas empresas. Si una pastelería tiene 150.000 euros en su cuenta bancaria, llegará al sistema bancario fallido por culpa del exceso de deuda que hay desarrollado por la corporocracia y le incautará el dinero. Es decir, que el ciudadano de a pie no tendrá forma de protegerse. Me da a mí la impresión. Exacto. Vamos a contextualizarlo con otras filtraciones anteriores. Fijémonos, por ejemplo, en las de Edward Snowden. ¿Qué ha ocurrido y qué hemos aprendido de sus revelaciones sobre la vigilancia en masa? Nada. Lo único que hemos conseguido es que los gobiernos aprueben leyes como la de la propiedad intelectual o que incluyan el estado de emergencia en su constitución, como ha sucedido con Francia tras los atentados de París. O sea que después de todas las revelaciones, lo único que han hecho los gobiernos ha sido, como dicen ustedes, aprobar leyes contra los propios ciudadanos, mientras el 1% más privilegiado puede hacer básicamente lo que le dé la gana y pagar a otros para que los enmascaren. Volvamos a los papeles de Panamá. ¿Qué ha visto en ellos que le haya dejado claro que vivimos en una corpocracia? Sinceramente, de momento he visto muy pocas cosas que me hayan sorprendido. Una de las revelaciones más destacadas ha sido lo de Islandia, porque nadie se lo esperaba. Y de lo que se está hablando muy poco es del rey Salmán de Arabia Saudita, que ha comprado un montón de viviendas en Londres. Viviendas muy caras, además. Lo mismo que ha hecho el presidente de los Emiratos Árabes Unidos. El tema es muy importante porque eso es lo que ha obligado a los londinenses a tener que abandonar la ciudad. Las grandes fortunas que han comprado viviendas en Londres han disparado tanto los precios que la gente normal ya no puede vivir en la capital. Y encima las compras se realizan a través de paraísos fiscales. Para mí lo mejor de todo es que por fin se ha difundido entre el gran público con mucho más detalle cómo funciona este mundillo. Eso es lo más importante. El problema es que no estamos hablando de nada nuevo. No hay nada sorprendente en ello. Yo ya investigué las Bermudas en el mes de febrero. Yo no sé por qué la gente se ha sorprendido tanto con los papeles de Panamá. Eran cosas que estaban a la vista de todos. De verdad que no entiendo toda la indignación que han generado. El dedo más acusador de todos ha sido el de The Guardian. Por cierto, ¿quién es el dueño de The Guardian? Sí, Una empresa domiciliada en un paraíso fiscal. sí, se autodenominaban consorcio. Ahora han tenido que cambiarlo por sociedad limitada. Además, el presidente del periódico también es ejecutivo de la agencia de contabilidad 6, que tiene 43 filiales en paraísos fiscales. Ya. O sea, que es un problema sistémico. Todo el mundo está implicado. No quiero que parezca que estoy minusvalorando las revelaciones de los papeles de Panamá, porque como he dicho, ponen de manifiesto cómo funciona este mundillo. Lo que yo les digo como periodista totalmente independiente y no vinculado a ningún grupo es que esto no es más que la punta del iceberg de la conspiración financiera pandémica que existe entre los gobiernos y las grandes empresas. No es más que una parte muy pequeña. Aunque se trata de algo grande, esto es solo un poquitín. Y aunque vivimos en un mundo de vigilancia, nuestra información digital no es que esté del todo a salvo. De hecho, la confidencialidad cliente-abogado, que es uno de los fundamentos más importantes de las economías y sistemas judiciales de Occidente, ya no existe como tal. Evidentemente no. Imagínese una filtración de un despacho de abogados que tenga delincuentes entre sus defendidos. Se quedarían en plan, ¡qué sorpresa! Este tipo ha cometido un asesinato. Y aún así tendrían que plantear su defensa. También cabe preguntarse si vamos a conseguir toda la información. No. No parece que el ICIJ vaya a publicar todo lo que sabe. ¿Quién decide qué se publica y qué no? ¿Qué es eso del ICIJ? El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. De acuerdo. Una entidad financiada por personajes como George Soros. Por Soros, por la Agencia de Estados Unidos para el Por Desarrollo, Microsoft. que estuvo implicada en el último intento de derrocar a Castro. Muy bien, nos hemos quedado sin tiempo.
Espero que pronto tengamos un nuevo programa de telerrealidad en el Reino Unido que hable de las decapitaciones de Arabia Saudita. David Cameron estará encantado. Steve Topple, gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias por invitarme. De nada. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Steve Topple, al que pueden seguir en Twitter. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.